Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar y este es mi podcast Píldoras del Saber. En este nuevo episodio hablaremos sobre la Unión Europea y específicamente sobre los resultados de las elecciones parlamentarias en Europa que se celebraron entre el 6 y el 9 de junio del presente año y que sorprendieron con su alta inclinación a la derecha por parte de los ciudadanos europeos. Se hace necesario entonces iniciar por contarles qué es la Unión Europea y cómo nace esta asociación económica y política que es potencia en el mundo. El contexto de sus inicios se da a finales de la Segunda Guerra Mundial, que como es sabido, trajo consigo desastrosas consecuencias para Europa por ser el epicentro de la guerra y donde se desarrolló la mayoría de enfrentamientos bélicos que causaron afectaciones sociales, económicas y de infraestructura, que pudieron ser atendidas bajo el alivio económico que ofreció Estados Unidos para la pronta reestructuración no solo de los países aliados, sino de quien quisiera acogerse al conocido Plan Marshall, que inició en 1948, al cual nos referimos en mi podcast número 8, denominado Los planes de desarrollo en la historia. El Plan Marshall tenía además el objetivo de cooperación regional, el cual era de carácter condicional para recibir la ayuda, lo que derivó en un despertar de la unificación europea en la posguerra. Es así como para 1950, un grupo de políticos europeos preocupados por la alta tensión mundial que traía nuevamente la Guerra Fría, comenzaron a compartir sus ideas y visiones sobre cómo prevenir un nuevo conflicto europeo y evitar que países como Francia y Alemania fueran rivales. La estrategia planteada entonces fue evitar que los países miembros de esta iniciativa tuvieran para sí el monopolio del carbón y del acero, necesario para que un país se fortaleciera en la guerra, por lo que la unión comercial del carbón y el acero sería la estrategia que ayudaría a sostener la paz, pero además brindar unión y prosperidad a Europa. Se dio a conocer entonces la Declaración de Schuman bajo la siguiente premisa que la ilumina, abro comillas: la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan, cierro comillas. Robert Schuman era el ministro de Asuntos Exteriores de Francia y es quien anunció la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, bajo el control de una autoridad común, basada en los principios de paz y solidaridad. Esta unión, conocida por sus siglas como CECA, estaba inicialmente conformada por Francia, Alemania Occidental, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Los ideales de unificar a Europa continuaron, y en 1957, en los Acuerdos de Roma, se crea la Comunidad Económica Europea, reconocida por sus siglas CEE, una organización política y económica cuyo objetivo era la Unión Económica Europea, con un mercado común y una unión aduanera. Entre sus primeros miembros se encontraban Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania Occidental. Posteriormente, la Comunidad Económica Europea se fusionaría con la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Este mismo año de los Acuerdos de Roma de 1957, se crea la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conocida por sus siglas como CEEA o como Euratom, con el fin de avanzar en las investigaciones de la energía nuclear y sentar las bases para su utilización pacífica. Para 1958 se decidió la creación de una sola asamblea que integrara estas tres comunidades europeas: la Comunidad del Carbón y el Acero, la Comunidad Económica y la Comunidad de Energía Atómica. Esta asamblea, que tuvo su primera sesión el 19 de marzo de 1958, adoptó el nombre de Asamblea Parlamentaria Europea. En 1992 es firmado el Tratado de Maastricht o de la Unión Europea, que añadieron algunos pilares a esta comunidad europea de la Asamblea Parlamentaria. Uno de ellos fue el de la política exterior y seguridad común, y por otro lado, el de la cooperación policial y judicial en materia penal. Este tratado también creó la ciudadanía europea, que permite no solo circular libremente por los países de la comunidad, sino residir en los mismos. Y por último, no menos importante, la creación de la moneda única europea, denominada el euro. La Unión Europea es entonces una entidad de asociación económica y geopolítica que cubre gran parte del continente europeo, conformada por 27 países, a saber:
Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia. Se trata entonces de una asociación única en su tipo en el mundo. El Parlamento Europeo es entonces la representación de la ciudadanía de estos países miembros de la Unión Europea. La elección de sus miembros, llamados eurodiputados, se realizan cada 5 años por medio de un sufragio universal que les permite ejercer la potestad legislativa y presupuestaria, aprobando el presupuesto anual de la Unión. La ciudadanía elige un máximo de 751 representantes, en la que ningún país puede tener más de 96 o menos de 6 eurodiputados, y la cantidad elegida en cada país es proporcional a su población. Sin embargo, su organización política no es por nacionalidad, sino por afinidad de partidos políticos nacionales, pero que al ser elegidos se integran en grupos políticos transnacionales, puesto que la mayoría de partidos nacionales hacen parte de un partido transnacional. Son aproximadamente 7 agrupaciones políticas. Actualmente el Parlamento tiene 3 sedes. La principal en Bruselas, Bélgica, donde se realiza la mayoría de las actividades de las comisiones parlamentarias. Una segunda sede oficial en Estrasburgo, Francia, y otra en Luxemburgo, donde se encuentra la Secretaría General. Este 2024 inicia una nueva legislatura en el Parlamento Europeo, después de las elecciones realizadas del 6 al 9 de junio del presente año, en los países miembros de la Unión Europea. Son 720 los eurodiputados elegidos que representarán a los ciudadanos de la Unión Europea. Los resultados electorales cambiaron en gran manera si los comparamos con las elecciones parlamentarias de hace 5 años, pues en el 2019 el Parlamento tenía 751 escaños, los cuales disminuyeron a 720 escaños con la salida del Reino Unido de la Unión Europea por medio del Brexit. Por otro lado, mientras que en el 2019 los partidos de izquierda tenían una mayoría en los escaños del Parlamento, en este 2024 fueron los partidos de centro derecha y extrema derecha los vencedores en los comicios. Grupos de izquierda, como los socialistas y demócratas, perdieron 19 escaños. The Left, la izquierda, perdió 5. Los liberales y centristas, como Renew Europe, perdieron 29 escaños, y mientras que el PPE, Partido Popular Europeo, aumentó 7 miembros, y los conservadores y reformistas sumaron 11 escaños más, lo que daría como resultado que la ciudadanía de la Unión Europea tiene una inclinación más actualmente a la derecha, dejando a estos grupos políticos con mayores escaños. ¿A qué se debe esta preferencia a votar por la derecha en Europa? Una de las preocupaciones más grandes tiene que ver con la política de migración. Mientras que la izquierda habla de fronteras abiertas para dejar ingresar a quienes lo necesiten y brindarles atención y la posibilidad de permanecer en Europa, defendiendo los derechos de los migrantes, la derecha, por el contrario, se opone a la libre entrada y opta por reforzar la seguridad migratoria y controlar la migración que ya se considera insostenible. Además de atribuirle a la libre migración aumento en la inseguridad de las ciudades, por lo que la derecha reclama defender los derechos de los ecociudadanos. Este sería tal vez el tema de mayor debate y relevancia durante las recientes elecciones. Sumado a los temas de migración, otros temas que pudieron incidir en los resultados electorales son el de la inflación y la preocupación por el costo de las reformas ambientales. Pero no es una victoria absoluta de la derecha, ya que será difícil influir en la política de bloque en el Parlamento, pues los grupos políticos que lo integran se unen creando coaliciones y poder ser mayorías en el mismísimo Parlamento. Por ejemplo, Ursula von der Leyen, líder del Partido Popular Europeo de derecha,
anunció la intención de volver a hacer coalición con el grupo político de izquierda socialista y demócrata. Algo confuso y contradictorio para muchos, pues en aquellos países donde la derecha tuvo un gran respaldo y se alzó con la mayoría de escaños, seguramente se registrará un gran descontento, pues ante todo, con su voto, lo que pretenden es que sus intereses se vean genuinamente representados. Uno de los países con más escaños es Francia. Para estas elecciones obtuvo 81 escaños, de los cuales 30 son del partido Agrupación Nacional de Extrema Izquierda, cuyo líder citó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a disolver el Parlamento francés, pues la victoria de la extrema derecha mostraría un descontento con el gobierno de centro-derecha de Macron. Horas más tarde, el presidente Macron dio un discurso en el que anunciaba la disolución del Parlamento y convocó elecciones parlamentarias que se celebrarán el 30 de junio próximo. Una decisión arriesgada que podría dejarlo con minorías en el Parlamento francés. Estos hechos, además de generar gran interés, demuestran el sentimiento y el pensamiento del votante, rechazando las políticas de izquierda en sus países y el fracaso del progresismo en Europa, priorizando a la derecha y a la extrema derecha como la solución a la mal gobernanza izquierdista. Los ciudadanos cada vez son más observadores y críticos de lo que hacen sus dirigentes. Las tecnologías de la información del siglo XXI hoy les permiten conocer en línea y al instante las motivaciones y fundamentos de quienes toman las decisiones más importantes que comprometen sus derechos y libertades. Los gobernantes no pueden desconocer a sus electores, tampoco traicionar el mandato que ellos les han entregado. Para no ir muy lejos, un día como hoy, en Colombia, el magisterio colombiano, gremio que tradicionalmente se ha vinculado y/o se asocia con ideas de izquierda, protestan en las calles de Colombia contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, que ayudaron a elegir justamente porque sienten que el gobierno ha traicionado su confianza y se ha llevado por delante sus promesas electorales, dejando por el piso las banderas que presuntamente enarbolarían una vez fueran gobierno, lo cual es un genuino contrasentido de la democracia representativa. Gracias, muchas gracias por escucharme una vez más en este episodio de su podcast Píldoras del Saber. Hasta pronto.